ejecuciones, abusos sexuales, saqueos y secuestros. Dense dimensión de la barbaridad de la que estamos hablando. Se profundizó mucho a partir del año 2023, cuando las fuerzas del ejército oficial entraron en guerra, si se quiere, con las milicias paramilitares. Una de las peores crisis humanitarias del siglo XXI. Vamos con Sudán. Bueno, saben ustedes, la situación en África, en particular en Sudán, es muy compleja y está habiendo un avance de las fuerzas de avance rápido, así se llaman, las FAR, que está complicando muchísimo la situación de un montón de gente que tiene que verse en situación de desplazamiento ante un conflicto que, por supuesto, no tiene nada que ver. Vamos a meternos en el tema de manera amplia a continuación. En el norte reseco de Darfur, donde el polvo cubre los escombros de lo que alguna vez fueron hospitales y escuelas, la ciudad de El Fasher se ha convertido en el símbolo más brutal de la guerra civil que desangra a Sudán desde abril de 2023. La caída de esta ciudad, último bastión del ejército sudanés en Darfur, en manos del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, desató una ola de atrocidades que Naciones Unidas y organizaciones humanitarias califican de crímenes de guerra y posiblemente genocidio. Durante 18 meses de sitio, más de 250.000 civiles, entre ellos 130.000 niños, quedaron atrapados, sin alimentos ni medicinas. Las caravanas humanitarias fueron bloqueadas, los hospitales bombardeados y los barrios periféricos reducidos a ruinas. Ahora, con la FARC controlando la ciudad, los informes de matanzas masivas y ejecuciones sumarias se multiplican. Naciones Unidas aseguró que existen pruebas creíbles de asesinatos sistemáticos de civiles, respaldadas por imágenes satelitales del Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale, que muestran montones de cadáveres junto a los muros que rodean a la ciudad. Los hospitales deben ser lugares de protección, no de muerte, advirtió el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde Nairobi. Las Fuerzas Conjuntas de Sudán, una alianza del ejército y grupos armados, acusaron al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido de matar a más de 2.000 civiles desarmados, la mayoría mujeres y niños, en los últimos días durante la captura de Al-Fasher en el oeste del país. La acusación fue respaldada por organismos internacionales y por imágenes satelitales del lugar, en las que pueden advertirse manchas de sangre en las calles. Entre los crímenes más atroces figura la ejecución de pacientes en el hospital de la maternidad Al-Saudí, donde combatientes de la FARC irrumpieron el 28 de octubre y asesinaron a más de 460 personas, incluidos pacientes, acompañantes y personal médico. La Red de Médicos de Sudán describió la situación como un matadero humano. Testigos aseguran que los milicianos dispararon a enfermos en sus camas y remataron a quienes intentaban huir. Existen imágenes desgarradoras en las que las víctimas son enterradas vivas y abandonadas para que las aves de rapiña terminen con su agonía. La Organización Mundial de la Salud se declaró horrorizada y profundamente consternada por los asesinatos en hospitales y denunció el colapso total del sistema sanitario. Hambre y enfermedad como armas de guerra. Con las rutas bloqueadas, el hambre se ha convertido en un arma. UNICEF advirtió que El Fasher es un epicentro del sufrimiento infantil. La desnutrición severa, las infecciones y la falta de agua potable matan cada día a decenas de niños. Sudán, además, enfrenta el peor brote de cólera en décadas, con más de 96.000 casos sospechosos y 2.400 muertes desde 2024.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU documentó violaciones grupales de al menos 25 mujeres en un albergue para desplazados, realizada por miembros de la FARC a punta de pistola. Otras 100 familias fueron obligadas a huir bajo fuego. Los informes apuntan a ataques selectivos contra comunidades no árabes, repitiendo el patrón de limpieza étnica que devastó Darfur en 2023. La mayoría de la población del Fasher pertenece a tribus africanas, mientras que las FARC están compuestas principalmente por tribus árabes y mercenarios, explicó la analista sudanesa Dalia Abdemoin. Oro, poder y geopolítica. El conflicto no es solo étnico ni ideológico, es económico. Darfur posee enormes reservas de oro, petróleo, uranio y agua subterránea. Según un panel de expertos de Naciones Unidas, la minería aurífera ha sido la fuente primordial de financiación de la FARC. Su líder, el general Mohamed Dagalo, controla minas y rutas de contrabando que conectan con Libia y Chad. Washington lo acusó de genocidio y sancionó a su red financiera. Desde que comenzó la guerra civil, más de 12 millones de personas han sido desplazadas y decenas de miles han muerto. Solo entre el 26 y el 29 de octubre de 2025, más de 36.000 personas huyeron de El Fasher hacia aldeas vecinas y hacia la frontera con Chad. Mientras tanto, el silencio del mundo retumba entre los escombros, en las ruinas de los hospitales y en los campamentos improvisados de Tawila y Zamzam. Las madres siguen cavando con las manos para enterrar a sus hijos. Allí, donde la vida se sostiene con lo que queda de fe, el Fasher resiste recordando al mundo que la guerra de Sudán aún no ha terminado, solo ha dejado de ser noticia. Bien, seguimos entonces con este tema, Sudán, porque hay miles de desplazados que llegaron a Tawila tras la toma de Al-Fashir por parte de las fuerzas de apoyo rápido. Este es el último bastión del ejército sudanés ahí en Darfur, ¿no? Los sobrevivientes narran a las cámaras de televisión internacionales, les cuentan ejecuciones, abusos sexuales, saqueos y secuestros, mientras los hospitales colapsan ante la avalancha de heridos. De los 260.000 habitantes de Al-Fashir, solo 65.000 lograron huir, según Naciones Unidas. Imágenes apuntan a que continúan los ataques y las posibles masacres. En Tawila, al norte de Sudán, arriban miles de desplazados. La mayoría ha escapado por poco de la muerte tras la toma de Al-Fashir por parte de las fuerzas de apoyo rápido. En este paraje desértico dan testimonio de la violencia con las que estas milicias han irrumpido desde el domingo pasado en el último bastión del ejército sudanés. Relatos de ejecuciones, abuso sexual, saqueos, secuestros y otras atrocidades. Vimos un gran número de muertos, así como heridos y personas con miembros amputados. Llevan a la gente al hospital en grupos de 50, 60 o 70 heridos a la vez. En cuanto a los fallecidos, su número es incontable. Niños asesinados ante sus padres y civiles golpeados y robados en la huida. De 260.000 residentes que tenía Al-Fashir antes del asalto por parte de los paramilitares, apenas 65.000 han logrado escapar según la ONU. Este hombre, que asegura que presenció la masacre de cientos, se salvó porque conocía a uno de los pistoleros. Habían reunido a 300 de nosotros, civiles y viajeros. Nos llevaron a un embalse. Gente en camellos y motocicletas nos acorralaron y los mataron allí. Un joven con el que estudiaba en la universidad les dijo, no lo maten, y después asesinaron al resto de la gente. Un informe de la Universidad de Yale afirma, basado en imágenes satelitales, que es probable que las matanzas en masa continúen. Una sospecha respaldada por videos en internet con hombres de las fuerzas rebeldes perpetrando ejecuciones sumarias por la ciudad, imágenes que la ONU ha calificado de escalofriantes, mientras las comunicaciones en Al-Fashir siguen interrumpidas.
Bueno, fíjense, el desastre que se está viviendo en Sudán es realmente impresionante, es tristísimo lo que está viviendo un montón de gente que tiene que de repente verse desplazada de estos lugares. Huyen como pueden, con lo que pueden. Esto ya lo hemos visto en Gaza y vamos a estar tocando ese tema más adelante. También está habiendo comentarios respecto a los temas anteriores y en breve vamos a estar tocando los comentarios, ¿sí? No retomando tanto el tema, pero sí tocando los comentarios. Les pedimos ahí un me gusta. Yo quería también comentarles el tema de la Cruz Roja, que saben ustedes, en estos conflictos internacionales es un referente en materia informativa y ni hablar en la tarea que realizan en materia de salud, ¿no? Expresaron su alarma ante los inquietantes informes de ejecuciones, violaciones colectivas y secuestros. Fíjense, dense dimensión de la barbaridad de la que estamos hablando, en medio de un conflicto que se está viviendo aquí, sobre todo el oeste de Sudán. El mundo ha mirado para otro lado, mientras los civiles en Sudán soportan un horror inimaginable, denunció la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric. Esto es tristísimo, por eso nosotros tratamos de ponerlo en agenda. Esto está pasando en Sudán, esto decía la Cruz Roja. Para miles de personas que han logrado escapar de la violencia en el Fasher han sido días traumáticos. Muchos llegan a la vecina ciudad de Tawila, describen asesinatos, violaciones, hambre, secuestros y robo por parte de las fuerzas de apoyo rápido FAR. Llegaron muchos hombres armados, no teníamos la fuerza suficiente para oponernos. Intentaron separar a las mujeres, pero nos negamos. A mi marido lo mataron. Muchos no han podido salir de El Fasher desde que las FAR invadieron la ciudad. Las imágenes en redes sociales podrían ser las pruebas de los crímenes, como la matanza de cientos de personas en un hospital. Se acusa a la milicia predominantemente árabe de cometer asesinatos por motivos étnicos contra comunidades no árabes en su lucha contra el ejército sudanés. Organizaciones humanitarias y Naciones Unidas exigen una intervención urgente. ¿Alguien puede decir aquí que no sabíamos que esto iba a suceder? No podemos oír los gritos, pero mientras estamos aquí sentados, el horror continúa. Mujeres y niñas están siendo violadas, hay personas mutiladas, con total impunidad. Pese a las advertencias, no ha habido acciones internacionales relevantes para detener los combates entre los paramilitares y el ejército sudanés. Son 2 años en guerra, desencadenada por 2 generales que se disputan el poder tras un golpe de Estado. Ambas partes están acusadas de cometer crímenes de guerra con decenas de miles de muertos. Pero el mundo no se queda de brazos cruzados. Algunos organismos acusan a gobiernos extranjeros de alimentar el conflicto. La ONU acusa a los Emiratos Árabes Unidos de armar a los paramilitares, algo que niega Abu Dhabi. Y el ejército sudanés cuenta con el apoyo de Egipto. Si bien estos son los 2 actores clave, hay muchos otros que supuestamente proporcionan apoyo militar o tienen intereses estratégicos. A ellos se les pide que dejen de atizar un conflicto tan sangriento. El genocidio en El Fasher es evidente para la comunidad internacional. Sin embargo, la comunidad internacional permanece en silencio. No oímos nada más que declaraciones de condena y denuncias que no resolverán el problema. Según la ONU, más de 36.000 personas han huido desde El Fasher desde el domingo. Se desconoce la suerte de los casi 180.000 civiles que siguen atrapados en la ciudad. Bien, estábamos viendo entonces lo que sucede allí. Ustedes nos van comentando. Desangra Sudán, pero literalmente, hasta desde el espacio se ven los charcos rojos, dice Gabriel. Mara, buenas tardes a todo el excelente equipo y a los que estamos en el chat. También Silvia dice, gracias por refrescar el tema de Sudán. Silvia, cuánta ambición y qué poco valor por el ser humano no tienen sangre en las venas.
¿Tenés algún comentario, Vero? Básicamente, para que se entienda, la crisis civil que se está viviendo en Sudán se profundizó mucho a partir del año 2023, cuando las fuerzas del ejército oficial entraron en guerra, si se quiere, con las milicias paramilitares, que son muy fuertes también, que antes estas milicias eran socias del gobierno oficial, pero finalmente se agrietó esa relación, y la lucha que existe entre estas dos facciones genera todo este tipo de situación de irregularidades, para que más o menos se entienda muy fácilmente, claro, a grosso qué es lo que modo ocurre. Sí, es sí, esto, sí. Claro. Bueno, 36.000 civiles sudaneses estuvieron huyendo de la extensa región al este de Darfur. Esto indicó la ONU una semana después de que los paramilitares que contaba Vero, estamos hablando de las fuerzas de apoyo rápido, tomaran la ciudad de El Fasher. La oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional expresó su profunda alarma y máxima preocupación por los informes sobre atrocidades cometidas allí en esa ciudad, y advirtió que podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad. Decenas de miles de civiles están escapando de los combates en pueblos y aldeas de una extensa región al este de Darfur, en Sudán. La Organización Internacional para las Migraciones estimó en la noche del domingo que cerca de 37.000 personas habrían huido de 5 localidades de Kordofán del Norte a causa de la violencia. Todos huyeron de la ciudad, soldados y civiles. Todos se escaparon en medio de los disparos, todo a nuestro alrededor. Mientras huíamos, nos encontramos con las fuerzas de apoyo rápido en la calle. Me pidieron mi dinero y mi teléfono, y si llevaba un cuchillo conmigo, se llevaron todo. La región de Kordofán del Norte se convirtió en un nuevo campo de batalla en las últimas semanas. Este estado se encuentra a unos cientos de kilómetros al este de Darfur, región controlada por las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar que tomó hace poco más de una semana la ciudad de El Fasher, el último gran bastión que conservaba allí el ejército regular. Desde la caída de la ciudad circulan reportes de ejecuciones sumarias, violencia sexual, ataques a cooperantes humanitarios, saqueos y secuestros, y las telecomunicaciones siguen mayoritariamente interrumpidas. El lunes, la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional expresó su profunda alarma y máxima preocupación ante esos informes, y advirtió que podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sudán está azotado desde abril de 2023 por una guerra por el poder entre el general Abdel Fattah al-Burhan, comandante del ejército regular y líder de facto del país desde el golpe de Estado de 2021, enfrentado al general Mohamed Daglo al frente de las FARC. Los paramilitares instauraron en Darfur una administración rival a la del gobierno pro-ejército, que tiene sede en Puerto Sudán, a orillas del Mar Rojo. Bien, ahí estábamos entonces viendo lo último de Sudán. De hecho, lo último es que hace algunas horas apenas el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se pronunció respecto de lo que estábamos viendo que sucede en Sudán, pidió el fin de la violencia, pero dice que parece haber poco interés en el alto el fuego que propuso Estados Unidos. Esta es la última información en este sentido. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que la guerra en Sudán se está descontrolando y ha pedido que se detengan los combates y se ponga fin a la violencia. Las fuerzas de apoyo rápido, supuestamente respaldadas por Emiratos Árabes Unidos, tomaron El Fasher en Darfur la semana pasada tras un asedio de casi 18 meses. Algunos de sus soldados han publicado videos en los que se ve cómo disparan contra civiles, incluso en la maternidad de la ciudad. La guerra civil de 2 años entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido ha generado lo que la ONU ha descrito como una de las peores crisis humanitarias del siglo XXI. Más de 150.000 personas han muerto y más de 14 millones han sido desplazadas de sus hogares. Entre 8 y 9 millones fueron los desplazados por conflictos como la dictadura en Venezuela, a través de muchos años, o lo que pasó en Ucrania en un corto periodo de tiempo.
Estamos hablando de 14 millones de desplazados en este caso. Los fiscales de la Corte Penal Internacional declararon que estaban recabando pruebas de presuntas matanzas, violaciones y otros crímenes en el Fasher que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Guterres instó a las partes en conflicto a sentarse en la mesa de negociaciones y poner fin a esta pesadilla de violencia ya. La terrible crisis en Sudán se está descontrolando, dijo a los periodistas, al margen de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en Qatar. Esto decía entonces Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, hace apenas algunas horas en relación a Sudán. Es llamativo en esto, Vero, como siempre hay intereses atrás, siempre hay un país más grande que está apoyando a este grupito o al otro grupito, al oficial o al paraoficial, y estamos hablando de Emiratos Árabes Unidos con un poderío económico enorme, Irán que tiene un montón de intereses en todos lados, Rusia, en el mapa que recién veíamos estaba marcado un montón de países. Sí, claro, no nos olvidemos que Rusia ha desplegado en todo el continente africano gran cantidad de soldados, antes eran los que pertenecían al grupo Wagner, y esta presencia militar de soldados rusos en el continente africano tiene como objetivo justamente tomar presencia en los lugares que Rusia considera clave para seguir adelante, no en este caso para dominar, digamos, estos países, sobre todo los que están en la zona de la Franja del Sahel, sino más bien para poder hacerse cargo de los recursos naturales de estos países, desplazando, si se quieren, a las clásicas colonias como por ejemplo Francia, pero sí posicionando su gente para tomar control, claro, digamos, y en este sentido es cierto, también nos vamos un poquitito de lo que es específicamente Sudán, pero sí lo que sucede en la zona con el grupo, con los militares rusos. Estuve hablando justamente con una persona que vive allá. Sí. Ellos prefieren a los rusos antes que a los franceses por toda la historia que tiene que ver con el colonialismo francés en la zona. Con lo cual, me hace acordar a Jaureche, ¿no? Que te decía, no es cambiar de collar el tema, sino... Sí. Es que ya están ahí, ellos no lo eligen, pero frente a la situación actual se sienten más cómodos con los rusos por lo que pasa con Francia, ¿no? Sobre todo todavía hay muchos países africanos que le tienen que enviar una gran parte de su producción de los recursos naturales y de lo que ganan económicamente. O como acuñan la moneda. Exactamente, París, por ley tienen que mandar creo que el 30% de las ganancias a los franceses al día de hoy. Con lo cual sí, es una situación terrible. Es terrible. Y justamente seguimos en el continente africano, pasamos a otro tema más en el oeste, sobre el océano Atlántico, está Nigeria, un país del que los argentinos siempre nos acordamos en octavos en el Mundial. Es un clásico, ¿no? Con su bandera que la podemos reconocer fácilmente, con las dos franjas verdes y la blanca en el medio, pero además de ser una de las potencias del fútbol del continente, es un país que tiene un problema con grupos insurgentes y terroristas como Boko Haram, que realmente hacen titulares todo el tiempo. En este caso vamos a hablar de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que causó alarma en Nigeria durante el fin de semana cuando afirmó que estaba considerando una acción militar en que es el país más poblado del continente africano, en respuesta a lo que calificó como una masacre de cristianos a manos de insurgentes islamistas. Un tema del que se habla muy poco en los medios de comunicación, porque se habla de la persecución de un montón de grupos étnicos o religiosos, ¿no? Continuamente estamos hablando del judaísmo, continuamente estamos... Y de los cristianos, que supuestamente somos los más en Occidente, ¿no? A esto está pasando. Nigeria se encuentra en el punto de mira después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que considera operaciones militares en ese país. Están matando a un número sin precedentes de cristianos en Nigeria. Están matando a los cristianos y lo están haciendo en gran número. No vamos a permitir que eso suceda. El senador republicano Ted Cruz alertó a principios de octubre de que el gobierno nigeriano permitirá masacres de cristianos, una información que fue difundida por algunas figuras populares, como el cómico y presentador de televisión estadounidense Bill Maher, quien afirmó que desde 2009 han sido asesinados 100.000 cristianos.
Pero Lad Serwat, analista senior para África de Armed Conflict Location and Event Data, ha declarado a DW News que esa cifra es inexacta y que los actos violentos en el país afectan a todas las confesiones religiosas. Desde el inicio de la insurgencia islamista al noreste de Nigeria, que se intensificó hace más de 16 años, se han producido alrededor de 52.000 muertes de civiles en toda Nigeria, con personas de todas las religiones y por todo tipo de motivos. La afirmación de que hay 100.000 víctimas mortales cristianas simplemente no se ajusta a las pruebas de que disponemos. Algo que confirmó a DW la plataforma de verificación de datos de Nigeria, Dubawa. Los cristianos de la zona norte afectados por esta insurgencia son minorías. Los datos reflejan que por cada cristiano afectado hay 9 musulmanes. Nigeria es un país con un norte mayoritariamente musulmán y un sur de mayoría cristiana. El país ha sufrido ataques violentos de Boko Haram y otros grupos militantes que atacan comunidades, escuelas y lugares del culto desde hace más de una década. Los conflictos étnicos y las disputas territoriales también han empeorado la seguridad del país. Las reacciones entre los nigerianos han sido variadas desde el anuncio de Trump. No solo están matando a cristianos, también están matando a musulmanes. Pero su ambición es buena, deberían venir y ayudarnos con esos terroristas. Están matando cristianos en Estados Unidos, están matando cristianos en Kuwait, están matando cristianos en Afganistán. ¿Por qué en Nigeria? No voy a desaprobar una buena acción, pero tampoco voy a lanzarme a ella solo porque suene bien. Las autoridades nigerianas admiten que hay problemas de seguridad, pero niegan las acusaciones de persecución a los cristianos. El presidente Tinubu ha acogido con satisfacción cualquier ayuda de Estados Unidos para luchar contra los grupos terroristas, siempre y cuando se respete la integridad territorial del país. Bueno, ahí veíamos 2 testimonios ahí a pie de calle de 2 nigerianos que, bueno, estaban uno a favor, uno más escéptico. Yo tenía algunas notas para compartir con ustedes, ¿no? ¿Qué afirmó Trump y cuál es el contexto político de los Estados Unidos? Él puso en esa publicación que vimos en Truth Social: los islamistas radicales son responsables de esta masacre. Advirtió que si el gobierno nigeriano no detenía los asesinatos, Washington detendría inmediatamente toda la ayuda y asistencia a Nigeria y podría entrar en este país ahora deshonrado con las armas en ristre. Nigeria lo quiere designar como país de especial preocupación por supuesta persecución religiosa, una lista en la que ya está Rusia, Arabia Saudita, Irán y China. ¿Se enfrentan los cristianos a una amenaza particular contra su seguridad en Nigeria? Recién veíamos un informe que eso estaba medio puesto en duda. Oficialmente es laico Nigeria, pero está dividido casi por igual entre musulmanes 53% y cristianos 45%, mientras que el resto de la población practica religiones tradicionales africanas. La violencia contra los cristianos ha atraído considerablemente atención internacional y suele presentarse como persecución religiosa, pero hay analistas que dicen que esta situación es un poco más compleja. El tema es que los secuestros de sacerdotes y pastores para pedir rescate aumentaron, ya que se les considera figuras influyentes cuyos feligreses u organizaciones pueden movilizar fondos rápidamente. Algunos analistas afirman que por esta tendencia podría estar impulsada más por la economía criminal que por la discriminación religiosa. Pero bueno, en cualquier caso, si están secuestrando sacerdotes para que las comunidades estén poniendo dinero para... es una situación a la que hay que poner atención, ¿no? Es muy llamativo. La situación de seguridad en general en Nigeria es mala, con Boko Haram y otros grupos disidentes como el Estado Islámico de la provincia de África Occidental, que libraron una insurgencia desde 2009, causando la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de millones. Ese es un poco el cuadro de situación con lo que está pasando en Nigeria, y Chad anunció, en medio de todo esto, el cierre de su frontera con Nigeria. Nigeria se encuentra en el punto de mira después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que considera operaciones militares en ese país. Están matando a un número sin precedentes de cristianos en Nigeria. Están matando a los cristianos y lo están haciendo en gran número. No vamos a permitir que eso suceda.
El senador republicano Ted Cruz alertó a principios de octubre de que el gobierno nigeriano permitirá masacres de cristianos, una información que fue difundida por algunas figuras populares, como el cómico y presentador de televisión estadounidense Bill Maher, quien afirmó que desde 2009 han sido asesinados 100.000 cristianos. Pero Lad Serwat, analista senior para África de Armed Conflict Location and Even Data, ha declarado a DW News que esa cifra es inexacta y que los actos violentos en el país afectan a todas las confesiones religiosas. Desde el inicio de la insurgencia islamista al noreste de Nigeria, que se intensificó hace más de 16 años, se han producido alrededor de 52.000 muertes de civiles en toda Nigeria, con personas de todas las religiones y por todo tipo de motivos. La afirmación de que hay 100.000 víctimas mortales cristianas simplemente no se ajusta a las pruebas de que disponemos. Algo que confirmó a DW la plataforma de verificación de datos de Nigeria, Dubawa. Los cristianos de la zona norte afectados por esta insurgencia son minorías. Los datos reflejan que por cada cristiano afectado hay 9 musulmanes. Nigeria es un país con un norte mayoritariamente musulmán y un sur de mayoría cristiana. El país ha sufrido ataques violentos de Boko Haram y otros grupos militantes que atacan comunidades, escuelas y lugares del culto desde hace más de una década. Los conflictos étnicos y las disputas territoriales también han empeorado la seguridad del país. Las reacciones entre los nigerianos han sido variadas desde el anuncio de Trump. No solo están matando a cristianos, también están matando a musulmanes. Pero su ambición es buena, deberían venir y ayudarnos con esos terroristas. Están matando cristianos en Estados Unidos, están matando cristianos en Kuwait, están matando cristianos en Afganistán. ¿Por qué en Nigeria? No voy a desaprobar una buena acción, pero tampoco voy a lanzarme a ella solo porque suene bien. Las autoridades nigerianas admiten que hay problemas de seguridad, pero niegan las acusaciones de persecución a los cristianos. El presidente Tinubu ha acogido con satisfacción cualquier ayuda de Estados Unidos para luchar contra los grupos terroristas, siempre y cuando se respete la integridad territorial del país. Bueno, queridos míos, estamos acá leyendo sus comentarios. Saludos, dice Lauta. Amílcar, África tiene un nuevo héroe, es Ibrahim Traoré. Boko Haram, reconocido por visitar colegios de niñas y no dejar ni una. Dios mío. Ya habrán tenido al menos 8 pequeños niños soldados cada una, si es que están vivas. Es terrible esa masacre. Daniel, si uno mira el horror, sufrimiento, hambre, muerte, está por muchos lugares del mundo, ya sea guerra física, económica, etcétera. Amílcar habla de Ibrahim, dice que dio un discurso increíble en la ONU y los dejó en silencio. Chad poniéndole la línea a Trump, jaja, recordó a Petro que pisó soldados en la frontera como diciendo que hacía algo. Y claro, y también me acuerdo de Giorgia Meloni hablando de lo de Francia, ¿no? que mencionaba vos, que habló muy bien. Bueno, vamos a dejar este tema. Igual ahora nos dan un like ahí o un corazoncito. Tuki tuki, a ver, yo toco también el corazoncito. Y me dijo Vero, cuando hablemos de Venezuela se viene debate. Vamos a ver, porque en base a todos los comentarios que nos dijeron acá, yo voy a proponer lo siguiente, que nos tomes con la cámara de los dos.